¿Qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Agradecemos que nos puedan acompañar a través de esta transmisión el día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos con una pequeña oración? Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí, Padre, reunidos a través de diferentes medios, Padre, teniendo la posibilidad de compartir siempre con nuestra familia, con un amigo, e inclusive con esa persona que aún no conocemos, pero que podemos tener ese momento para poder compartir más de tu palabra, más de tu amor, Padre. Te pedimos que nos permitas estar en sintonía con aquello que tenemos planificado para el día de hoy, Padre. Aquello que tenemos justo para aprender más de ti, Señor, más de tu misericordia, entender cuán grande eres, Padre, y cuán beneficioso es tu amor siempre para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que esta transmisión pueda llegar no nada más a aquellas personas que fungimos como iglesia, Padre, sino también a aquellas personas que nos rodean y a quienes nosotros también tenemos la responsabilidad de predicar y poder ayudar, Padre, con ese amor que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos.
yo soy, tú eres mi todo, yo te adoraré.
Señor, da mi vida la gloriosa ambición, conocerte y seguirte a ti, Señor. Dame una pasión pura y santa, dame una magnífica obsesión. Señor, da mi vida la gloriosa ambición, conocerte y seguirte a ti, Señor. Conocerte y seguirte a ti, Señor. En tu verdad como discípulo crecer. Este mundo es triste y sin color comparado contigo, mi Dios. Guíame, yo te seguiré, Señor. Dame una pasión pura y santa, dame una magnífica obsesión. Señor, da mi vida la gloriosa ambición de conocerte y seguirte a ti, Señor. Conocerte y seguirte a ti, Señor. En tu verdad como discípulo crecer. Este mundo es triste y sin color comparado contigo, mi Dios. Guíame, yo te seguiré, Señor. Conocerte, Padre. Conocerte y seguirte a ti, Señor. En tu verdad como discípulo crecer. Este mundo es triste y sin color comparado contigo, mi Dios. Guíame, yo te seguiré, Señor. Guíame, yo te seguiré, Señor. Guíame, yo te seguiré, Señor. Hola, mis amados, qué gusto que podamos estar reunidos virtualmente en esta ocasión para estudiar juntos la palabra de Dios. Tengo mucho gusto en saber que ya pronto vamos a estar reunidos en el edificio, alabando a Dios, teniendo comunión unos con otros, estudiando la palabra de Dios. Y esto es un gusto, así que sigamos orando, ya no falta mucho. Y por lo pronto hoy, una vez más, a través de esta plataforma, estaremos estudiando un tema que se llama Enfrentando la ira. Y este tema es la raíz de muchos pecados. La ira es raíz de muchos pecados. Vamos a estar basándonos en Santiago 1 del 19 al 27. Pero antes permítame pedirles que estén preparados con sus Biblias y también preparados en nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Dice en Santiago 1:19, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar,
En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza, de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero, dice el 22, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo pone en práctica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será prosperado en todo lo que hace. Dice el 26, si alguno se cree espiritual, pero no sabe poner freno en la lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es ayudar a los huérfanos, a las viudas, estar con ellos en las aflicciones y no marcharse con maldad del mundo. Les invito a que me acompañen a orar. Padre, te damos honra y gloria. Tú eres el Rey, lo declaramos, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador de nuestras vidas y del universo, todo lo que hay, Padre. Gracias te damos. Ponemos en tus manos, papá, este mensaje, esta enseñanza, Dios, y te rogamos todos unánimes, juntos, Padre, que nos permitas aprender por la obra del Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios. Espíritu Santo de Dios, trae enseñanza a nuestro corazón. Dispón nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre en él y que tu obra nos haga hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te lo suplicamos, Señor, todos unánimes juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Enfrentando la ira, como lo mencionamos, que es raíz de muchos pecados. En el pasaje anterior, que fue el 1, ahorita estamos hablando del segundo, el segundo mensaje. En el mensaje anterior vimos la definición, también las características de la ira, vimos cómo es que se manifiesta y también un poco de cómo enfrentar la ira. La Biblia dice poco respecto a la ira o el mal genio o el mal humor, el enojo. Dice poco, pero lo que pasa es que Dios está más interesado en descubrir la raíz de la ira. Veamos cuáles pudieran ser parte de la raíz de la ira. Autocompasión, orgullo, amor propio, celos, autoexaltación, obstinación, autojusticia. Y más adelante estaremos viendo cómo es que operan estos brotes de la raíz en nuestro corazón. ¿Cuál es pues entonces la raíz del enojo? Es el yo. ¿A qué nos referimos? A ese enemigo que todos llevamos dentro, que es la naturaleza de pecado o nuestra naturaleza pecaminosa, como se conoce también. Cada vez que el mal genio se manifiesta, está expresando un yo interno enfurecido, enojado, molesto, incómodo. Y
A pesar de que nos esforcemos en dominar el mal genio con nuestras propias fuerzas, esto no va a suceder hasta que nosotros enfrentemos el yo, enfrentemos el ego, enfrentemos a ese enemigo que llevamos dentro. Veamos algunas situaciones cotidianas que pudieran causar el mal genio, entre otras. Y si viendo estas situaciones, analizándolas, repasándolas, vamos a poder ver más claramente que el yo es la causa de nuestro mal temperamento. Uno es cuando alguien nos desprecia, nos menosprecia, o por lo menos eso creemos. Ser menospreciado o ignorado es una de las causas más comunes del enojo. No es cómodo, no es divertido que se te ignore o que se te menosprecie. Que nos digan algo desagradable nos hiere, y nos hiere en el orgullo. Y es ahí donde el yo reacciona con enojo. Así que sí, cuando alguien nos desprecia o menosprecia, pero también cuando no podemos salirnos con la nuestra, cuando no te puedes salir con la tuya, aparte de lo empecinado que estamos a conseguir lo que queremos. Ser menospreciado e ignorado es una de las causas más comunes del enojo, que nos digan algo desagradable, pero cuando no nos podemos salir con la nuestra, es algo doloroso también, que nos molesta mucho, porque no puedes hacer lo que quieres. Cuando te sientes bajo el enojo y mal humor, sobre todo cuando alguien se te está oponiendo, cuando no es lo que tú querías escuchar, porque tú querías lograr algo, y cuando no se puede, cuando alguien se opone, entonces es que surge ese yo. ¿Por qué? Repito, porque no puedes hacer lo que quieres. Y es ahí donde surge el enojo, la ira, ese malestar que expresamos. Así que tenemos que tener mucho ojo cuando vemos que alguien se nos está oponiendo, cuando hay oposición en lo que queremos hacer y no nos dejan salirnos con la nuestra, darnos cuenta que ese malestar que empieza a hacer efervescencia dentro no es algo que le agrade a Dios, que le agrade a Dios, y que sí puede causar una explosión de ira, de molestia, de enojo, de mal humor. ¿Cuál es la realidad de ese enojo? El yo. Ese es el yo, ese enemigo que todos llevamos, que está incómodo, que está insatisfecho, frustrado. Ese es el fondo, la realidad de la molestia. Así, cuando alguien te desprecia o te menosprecia, cuando no puedes salirte con la tuya, pero también cuando alguien más recibe atención, honores o beneficios de los que tú te crees merecedor. ¿Cuántas veces podemos estar en situaciones en las que nos imaginábamos o deseábamos o codiciáramos que se nos honre, que obtener ciertos beneficios o cierta posición? Así que eso nos hace enojar también. Los malos sentimientos provienen del yo. No podemos ponerlo de otra manera, porque esta es la verdad. Desde que nosotros deseamos respeto, deseamos admiración, y esto es causa de celo o envidia, o las dos cosas, por aquellos que tienen mayor éxito o reciben honra o reciben algún beneficio que nosotros deseamos. Así es un celo, es el yo que causa ira cuando alguien obtiene la posición o el honor que nosotros codiciamos. Así que pongamos mucho ojo con todo esto. Estas son solo una muestra de cómo el yo, es decir, el amor propio, causa ira. Y muchas veces no lo percibimos, no lo vemos.
Y cuando se nos dice, no lo podemos creer. Y la verdad es que mientras nosotros nos creamos el centro de todo, el ego surgirá cuando alguien se oponga. ¿Qué va a suceder? Hasta que se trate el problema del yo, el problema de la ira y el mal genio será resuelto. Déjame repetir esto. Hasta que tratemos, enfrentemos, encaremos el problema del yo, el problema de la ira, que es pecado o el mal genio o el mal humor, hasta entonces va a ser resuelto, no antes. Hay una parte de mi ser, hay una parte de nuestro ser interno que debemos aceptar, pero hay uno que debemos rechazar, que debemos luchar contra él, que debemos negar. Sí, es cierto, somos una creación de Dios, única, especial, pero el yo, la carne, a eso debo mortificarlo. Bueno, pero ¿y si Dios sabe todo esto? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cuál fue el remedio? El remedio de Dios para ese yo que tanto Él odia. ¿Por qué el yo es tan repulsivo a Dios y tan destructivo para nosotros? Es que Dios proveyó una salida. Déjame repetírtelo, porque el yo que es tan repulsivo a Dios y tan destructivo para nosotros, Dios lo odia y por eso proveyó una salida. ¿Y cuál es esa salida? Vayamos a 1 Corintios 1, del 29 al 31, y dice, por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Y dice el 31, por lo tanto, como dice la palabra de Dios, si alguien se enorgullece de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Lo pone así de esta forma en la traducción lenguaje actual. Permítanme comentarles como ilustración una anécdota de una persona que lo dio como testimonio esta historia de visitando a Teresa de Calcuta. Fue y estuvo con ella en aquella región por un largo tiempo, tratando de servir junto con ella. Él veía cómo curaba a los enfermos, cómo soportaba las ofensas, cómo ella se sacrificaba y nunca la vio enojada, malhumorada, inconforme, frustrada. Y él un día se atrevió a preguntarle y le dijo, madre, ¿cómo es que puedes con todo esto sin que responda tu ego? Sin que reaccione el ego con frustración, con enojo muchas veces por las ofensas que recibes o el cansancio del trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo haces? Y ella respondió de una manera muy sabia y dijo, lo pongo en servidumbre. Yo hago que el orgullo y el yo, el ego, me lave los pies por la noche, me lave los pies por la mañana. Lo pongo en servidumbre. Y esa es la manera que yo puedo combatirlo. Es la manera en que yo puedo salir adelante y vencerlo. En Gálatas 2:29 dice, 2:29 al 31, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Lo mencionamos en otro texto anteriormente. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo
y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, si alguien se enorgullece de algo, que de algo se sienta orgulloso, que sea de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor. Estamos hablando en estos textos de cómo el orgullo es uno de los obstáculos, uno de los generadores de esa ira, del mal humor, ese orgullo que es lastimado, herido y que no está satisfecho. Bueno, y Dios sabe esto, lo supo siempre. ¿Hay algo que Dios haya hecho al respecto para que nosotros como pecadores podamos luchar contra Él? Y la respuesta es, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la carne, el yo, fue crucificado juntamente con Él, es decir, con Cristo. Y dice enseguida, ¿para qué? Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. El cuerpo de pecado, el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza ha muerto, está sepultado ese viejo hombre. ¿Para qué? A fin de que ya no sirvamos más al pecado. El yo, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre fue anulado, dice en Romanos 6:6. El Señor nos crucificó junto con Cristo para que pudiéramos ser liberados del control del yo. Él ya lo hizo. Somos libres, ya no nos gobierna. El hombre viejo ha muerto junto con Cristo. Ya no podemos justificarnos con que no podemos o que nos domina el mal humor o la ira. Porque si fuiste tú crucificado con Cristo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. El hombre viejo ha sido sepultado. Así que ahí tenemos nosotros la respuesta de Dios, la salida de Dios a las pruebas por las que pasamos. Aquí hay, muy importante, dos grandes y verdaderas verdades. Es muy importante porque son vitales. Estas verdades, estas dos realidades, no nomás son grandes y verdaderas, son vitales. Es necesario que comprendamos para ser victoriosos en Cristo estas verdades. Si queremos ir a la lucha y ser victoriosos, entonces necesitamos tener claro, entender, comprender y saber que son vitales de vida o muerte, conocer estas verdades y asimilarlas, estas dos realidades grandes y verdaderas. Una, que Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuro. Ya está pagado, ya el pecado nos enseñorea de nosotros. Y dos, que nosotros morimos con Cristo y el yo, la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza fue anulada totalmente. Dice en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, y claro, esto incluye el mal genio, ¿cómo viviremos en él? Dice, nos pregunta, ¿cómo? Si has muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir en él? El viejo hombre ya murió en Romanos 6:2. Y un tip para autoevaluarnos continuamente sobre cualquier pecado, pero especialmente hoy en este de la ira, el mal humor, el mal genio, la frustración que nos hace enojar. Escuchemos esto. La madurez o tu madurez la vas a juzgar por las cosas que te hacen enfurecer o te ponen de mal humor. Es como si quisiéramos hacer una introspección y decir, ¿qué es lo que me hace enojar a mí y por qué? Eso te va a dar una pauta de cuánto has crecido, has madurado o no. Pero sigamos adelante y veamos ahora
pasos prácticos que debemos de dar para luchar contra la ira, el mal humor, el mal genio, porque son cosas que a Dios le ofenden y que no nos permiten a nosotros dar un buen testimonio. No podemos llevar a cabo la obra de Dios teniendo esa debilidad. Hemos visto la raíz que causa el mal genio y ese es el yo. Hemos visto cómo Dios trata con él, así que ahora veremos algunos pasos prácticos que debemos dar. Uno, debemos, recordemos la palabra, reconocer que nuestra ira es pecado grave y aceptar que necesitamos ayuda. No podemos reconocer que necesitamos ayuda si no hay una conciencia plena de que el pecado de la ira delante de los ojos de Dios es un pecado grave. Mucha gente no la reconoce, no reconoce que son enojones, que entran en ira fácilmente, que se emberrinchan fácilmente, no lo ven. Y cuando lo ven, lo justifican o no lo ven como un pecado serio. Para Dios, la ira es uno de los peores pecados. Incluso Él los equipara con el adulterio y el homicidio, según Gálatas 5, 19, 21. Entra en la misma categoría de los homicidas y de los adúlteros. El que rompe en ira, el que monta en cólera, sin control, sin dominio. Así que sí es un pecado muy serio. Dice la palabra, quítense, quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, en Efesios 4:31. Son una categoría donde entran todos estos: el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Claro que la ira es parte de la malicia, en Efesios 4:31. Y bueno, a menos que veamos la gravedad de ese pecado de ira, lo serio de ese pecado del mal genio, del mal humor, y renunciemos a él, no lo vamos a vencer. Reconocerlo, aceptar que lo tenemos, aceptar que necesitamos ayuda y que necesitamos renunciar a él. Mientras estas cosas no sucedan, no va a haber victoria en Cristo, porque no estamos actuando de acuerdo a su palabra. Debemos también aceptar la responsabilidad de tomar mal humor, mal genio, ser corajudos, enojones. Tenemos que aceptar esa responsabilidad porque lo es y no justificarnos. Tenemos que reconocer que el origen del mal genio no es externo, no es lo que te hacen los demás, porque luego con esto podríamos justificarnos. No viene de afuera, viene de adentro, de ese yo imperial que quiere gobernar nuestras vidas. Y sí, alguien puede molestarte y lo entendemos, lo sabemos, lo experimentamos, pero nadie puede hacer que tú pierdas el control excepto tú mismo. Así que una tercera cosa es que tengamos presente que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y está muerto, está sepultado, está anulado. Así fue como Cristo nos liberó del poder del yo, del ego y del hombre viejo. No olvides estas grandes verdades. Eso fue lo que Él hizo. Y usa estas verdades como escudo de la fe. Usa esas verdades para defenderte de los dardos como escudo. En cuanto veas venir el dardo de la ira, saca el escudo, saca la espada, saca esas grandes verdades y úsalas contra el enemigo, contra la carne. Así también considerémonos muertos al pecado, muertos al yo,
pero vivimos para Dios. Considérense muertos, dice la palabra, a la carne, pero vivos para Dios en Cristo, dice en Romanos 6:11. Y aquí nos dice qué es lo que Él espera de un creyente. En Lucas 9:23 dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando viene la ira, Él espera que en sacrificio, por amor a Él, por obediencia a Él, te niegues a sí mismo y que tomes la cruz, sí, la cruz del sufrimiento, el sufrimiento de soportar una ofensa o tal vez que ni lo era y nosotros lo creímos. El dolor, el sufrimiento de soportar una ofensa y no nomás eso, sino de poner la otra mejilla. Por eso es que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Al ser probado, desafiado por la ira, reconócela. Reconoce que tienes ese pecado, ese problema. Está siendo desafiado y está siendo probado, pero Dios nos da una salida siempre. No hay prueba que no venga de parte de Dios, nada que no podamos soportar y junto con la prueba la salida. Él nos ha dado una salida y es su palabra, la espada de su palabra, el escudo de la fe, sus enseñanzas, sus promesas, sus verdades. Así que recuerda, al ser probado y desafiado por la ira, reconoce tu debilidad, confiesa el pecado y usa la espada de la palabra como la usó el Señor Jesús en el desierto. Escrito está. Usa el escudo de la fe y sus verdades, sus promesas. El escudo de la fe en esas promesas, en esas verdades de Dios. Y por último, clama al Señor por ayuda. Él te va a responder porque Él dijo, y esa es su promesa, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque en Cristo somos más que vencedores. Quisiera invitarte a que reflexionemos en esta enseñanza y que podamos venir delante de Dios a reconocer cómo es que tal vez no le hemos dado la importancia que el mal humor, el mal genio, la ira, nuestras reacciones y berrinches ofenden a Dios y son algo muy serio, porque le ofenden a Él y nos limitan para dar un buen testimonio. Al contrario, estamos dando un mal testimonio y quizá por eso mucha gente no quiera venir a su reino, menos imitarnos a nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Una vez más, te ponemos, Padre, en alto. Ahí donde tú debes estar, sobre todo y en todo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por la enseñanza que tú has traído a nuestras vidas. Te rogamos, papá, que tú nos permitas ponerla en práctica. Pero Padre, antes permítenos confesarlo, declararlo como pecado, reconocerlo como pecado, Señor, y pedirte perdón, Señor. Humillarnos delante de ti y pedirte perdón, Señor. Y rogarte, Padre, que nos ayudes. En fe recibimos tu perdón, Dios, y esperamos en fe que tú nos levantes. Padre, que tú nos levantes de esa mala actitud. Que nos ayudes, Señor, a odiarla. Por amor a ti, Señor. Por amor a nuestros semejantes, Dios. Ayúdanos a odiar el mal humor. A odiar la ira, Señor. A odiar el mal genio, Dios. A odiar los berrinches. Ayúdanos, Padre. Queremos aprender a odiarlos por amor a ti y por amor al prójimo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.